Mm, Listo, y ahora sí, ya empezó la grabación. Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a ver hoy día el tema de antebrazo, muñeca y mano. Es un poco largo, sí, porque son tres temas en uno, pero es bastante interesante, ¿ok? Ahora, tenemos el índice de los contenidos. Vamos a hacer una introducción, que ya sabemos que en la mayoría de las introducciones vemos los límites, tanto de antebrazo y de la mano. Vamos a ver un poco de fosa cubital, que fue lo que nos faltó en la clase pasada. Solamente vimos articulación del codo, pero la fosa cubital también es importante. Vamos a ver antebrazo, los huesos que corresponden a él, perdón. Antebrazo, los planos de disección. Articulación de la muñeca. Mano, lo que son los huesos, también los planos. Y al final vamos a ver lesiones, ¿ok? Que tienen que ver con los nervios, etcétera. Entonces, con la introducción, tenemos que el antebrazo, aquí el antebrazo, su límite proximal es dos traveses de dedo debajo del epitrócleo y el epicóndilo. Es un plano horizontal debajo del epitrócleo y epicóndilo. Los límites laterales ya sabemos que van a depender del volumen de la masa muscular antebraquial. Y el límite distal es el borde superior de la cabeza del cúbito. Más o menos, en nuestra muñeca tenemos pliegues, si ustedes ven en sus muñecas. Es de contando desde aquí, tenemos dos pliegues, es el segundo pliegue, ¿ok? Para que más o menos se ubique. La parte de mano, los límites, de forma proximal, tenemos que es el borde superior de la cabeza del cubito, es decir, desde ese pliegue que hemos visto hacia arriba. De bordes laterales, bueno, de límites laterales tenemos lo que son tanto el primer y el quinto dedo. Y distales en las extremidades de los dedos, es decir, de todos los dedos, del primero al quinto. Ahora, regresando un poco a la clase pasada, vamos a ver fosa cubital. La fosa cubital es una estructura anatómica muy importante porque por ahí van a pasar estructuras vasculonerviosas, los cuales nos pueden permitir tener una proyección si es que hubiera algún accidente o alguna, necesitamos tal vez pasar una intravenosa, etcétera, o necesitamos hacer una punción para sacar de sangre, lo que ustedes deseen. Entonces, la fosa cubital tiene forma triangular. ¿Cuáles son los límites? El límite proximal es una línea entre el epicóndilo y el epitrócleo, es decir, una línea acá, como lo ven en la imagen. Luego, un límite medial es el pronador redondo, no, perdón, el músculo brachiorradial. No, sí, perdón, pronador redondo, me estoy confundiendo. Es este, el pronator teres. Es este. Ese es el borde medial. Luego, el borde lateral o el límite lateral sería el músculo brachiorradial o el músculo del supinador largo. Lo conocen más así en la clase de anatomía de la facultad, lo conocen como supinador largo, pero también lo pueden poner como brachiorradial, como ustedes deseen. ¿Qué es este de aquí? Ese es, obviamente se extiende hasta más abajo, pero como está cortada la imagen, sí, ese es el planado redondo. Entonces, esos son los límites de la fosa cubital. ¿Cuál es el contenido de la fosa? Pues va a pasar tanto, aquí vamos a escribir, esta arteria que es la arteria braquial, ¿listo? La arteria braquial. Este nervio es el nervio mediano, ¿listo? Mm, Nervio mediano. Y este que está en verde es el tendón del músculo del bíceps. ¿Listo? Entonces, ese sería el contenido de la fosa cubital. ¿Ok? La fosa cubital, como les decía, tiene una punta. Como es un triángulo, tienen tres puntas, pero como es un triángulo hacia abajo, la punta más distal
Va a ser un punto de referencia anatómica en la cual la arteria braquial se va a dividir en dos. ¿En qué arteria se va a dividir? En arteria radial y en arteria cubital. ¿Ok? Entonces, eso es más que nada lo que más es el contenido. De estructuras superficiales tenemos venas superficiales. La famosa M del antebrazo o la M del codo, que es la que la mayoría se le marca a los varones, no tanto a las mujeres, pero en los hombres se ve bastante, se marca cuando por ejemplo hacen ejercicio o simplemente cuando están relajados se nota porque son superficiales, son venas muy externas, en las cuales también sirven para, por ejemplo, la punción, para sacar pruebas de sangre, etcétera. Esta es la famosa vena mediana. Mm, Eso, la vena mediana. La vena mediana se va a formar por dos venas que vienen de la parte de atrás del antebrazo y luego se vuelven anteriores. Primero son posteriores porque vienen desde la mano, luego giran y se vuelven anteriores. ¿Cuáles son estas? Son las que van a también luego ser cefálica y basílica. Se le dice, bueno, en los libros también, en los libros está como vena cefálica y vena basílica como tal, pero no son cefálica y basílica desde el antebrazo, sino que son, mm, esta es la vena radial superficial, o también le ponen en los libros, como les digo, la cefálica, y esta es la vena cubital superficial. Esa sería lo que en los libros les ponen la mediana, bueno, perdón, la basílica, así como lo dice en la imagen, pero ya esos toman los nombres ya que sabemos en el brazo, ¿no? Pues todas esas venas son superficiales, son las que se ven, ¿ok? Ahora, dejando ya codo, vamos a pasar ahora sí a antebrazo. ¿Qué vamos a ver en antebrazo? Vamos a ver los huesos primero. En radio y cúbito, las estructuras anatómicas las vamos a ver juntos para no tardarnos mucho. Radio siempre va a ser el que inicia pequeñito, inicia delgadito y al final, en su parte más distal, es mucho más ancho. En cambio, el cúbito va a ser súper ancho, en la parte de arriba va a ser gigante. Bueno, no gigante, sería exagerado, ¿no? Pero es mucho más grande a comparación del radio. Y la parte de abajo, la parte más proximal, es bien delgadito. Es delgado, es muy chiquito. Entonces, esa es como una diferencia en tamaño, porque en formas son bastante diferentes. El cúbito tiene pues esa estructura gigante, bueno, esa estructura bastante obvia que es como una llave que se puede ver ahí, pero de ahí eso es obvia la diferencia, ¿ok? Entonces, ese sería radio, este es radio y este es cúbito. Esta es una vista anterior, es una vista posterior. Vista anterior, vista posterior. Entonces, tenemos las epífisis y las diáfisis. Ya sabemos que como son huesos largos, tienen dos epífisis y una diáfisis. La epífisis proximal es esta de aquí, que va desde esta tuberosidad hasta la cabeza del radio, tanto en la parte anterior como en la vista posterior. En la diáfisis tenemos, perdón la calidad, es que los dejaré como una imagen, pero ahí está, pero sí. En en el radio tenemos dos caras en la parte de una vista anterior. Tenemos una cara anterior y una cara lateral. ¿Qué los va a separar? Pues un borde anterior, ¿ok? Entonces, para diferenciarla del cúbito, van a acordar que el radio tiene cara lateral. Ya cuando tiene cara lateral es porque tiene borde medial. Y cuando tiene cara medial, tiene borde lateral, que es en el caso del cúbito. Pero como estamos hablando ahorita de radio, les digo, si les digo que estamos hablando de radio, es cara lateral y borde medial. Con cara anterior, borde posterior y cara posterior. Y los vemos aquí. Y luego pues su epífisis distal, que también le vamos a ver las estructuras más adelante. Ahora, en cúbito también es un hueso largo, tiene dos epífisis, una proximal, una distal y una diáfisis.
La epífisis proximal va desde la base del olecranon, que es esa cosa grande que vemos aquí, ese es el olecranon, hasta la tuberosidad em, cubital. A diferencia del radio, el cúbito tiene una cara medial y un borde lateral. ¿Listo? Acuérdense que siempre donde está el pulgar, para el lado que va el pulgar es el radio, y para el lado donde está el meñique es el cúbito. ¿Ok? Esta parte de acá es la que se articula con el húmero. ¿Listo? Esas son las partes que se articulan para la articulación del codo, valga la redundancia. Y esas son las partes más distales que se van a articular con los huesos del... Bueno, lo que se articula con los huesos del carpo es el radio, no el cúbito. Es esta parte de acá. Esa es la parte más distal, es decir, la parte ya de acá de la muñeca casi. Entonces, cúbito tiene cara medial y borde lateral. Lo demás es igual al radio. Lo que los diferencia es eso. Y el radio tiene cara lateral y borde medial. ¿Listo? Ahora sí, viendo en específico, una vista anterior de las epífisis, de las epífisis proximales, tenemos aquí a la epífisis proximal del radio. Ahí donde ven el puntito, aquí, acá, eso se le llama cúpula radial. ¿Listo? Ahí se va a insertar un ligamento que le va a brindar estabilización a la articulación entre el radio y el cúbito. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada que el radio no se articula con el húmero, sino que el húmero se articula con el olecrano, con el cúbito? Pero el radio, para que no esté volando, tiene un ligamento que lo sostiene junto al cúbito, que es el ligamento anular. ¿Ok? Listo. Ahora, tiene una cabeza y tiene un cuello anatómico. Lo más vistoso de la cabeza, bueno, del epífisis proximal del radio es que tiene una tuberosidad, que se llama tuberosidad bicipital. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo bíceps braquial. Listo. Esa es la única razón por la que se llama así. Luego, tenemos la epífisis proximal del cúbito. Está el olecrano, que ahí está gigante acá. Lo podemos identificar aquí, que es todo esto así. Es el olecrano. Tiene una base donde se va a insertar el tríceps braquial, el tendón del tríceps. Tiene un pico y tiene bueno, tiene una escotadura, perdón, una escotadura, que esa va a ser la escotadura que se va a articular para lo del codo, ¿ok? Ahí va a caer la tróclea, ahí va a estar posicionada. Luego, tenemos la apófisis coronoides, que también la vimos bueno, no la vimos la clase pasada, sino que la mencionamos, que es esta de aquí. La apófisis coronoides también tiene la escotadura troclear, o sea, es hasta acá la escotadura troclear. Es todo esto de aquí. Es todo, ay, no, con lápiz. Es todo esto de acá. Continúa así. Todo eso es la escotadura troclear. Esta de aquí ya es otra estructura, es otra escotadura. ¿Listo? A la escotadura troclear también se le llama cavidad sigmoidea mayor, por si es que le preguntan así para que no se confundan. Luego, más de forma lateral, tenemos la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor. Ahí se va a articular el radio con el cúbito, por eso se llama escotadura radial. Luego, bajando más, un poquito más, tenemos la tuberosidad cubital. Aquí se va a insertar el tendón del músculo del braquial anterior. Si no me equivoco, sí, creo que sí. Y luego tenemos la superficie triangular. También tiene una inserción que la vamos a ver más adelante. Y la vista posterior, pues, es lo mismo. Ese es el olecrano. El olecrano es bastante visible, es imposible confundir. Aquí es el olecrano. Y aquí no se puede identificar mucho, pues solamente la parte posterior en el radio. Ahora, ya vimos las estructuras anatómicas de la diáfisis, que son pues las caras y los bordes.
Recordar que el cúbito tiene cara medial y borde lateral, y el radio tiene cara lateral y borde medial. Realmente eso. Porque ambos tienen cara anterior, tienen borde anterior y cara posterior y borde posterior. Lo único que los diferencia es eso, como les digo. Ahora, la diáfisis distal, no, perdón, la epífisis distal, esa sí tiene estructuras tanto en la vista anterior como posterior. Aquí tenemos en la vista anterior que la epífisis del radio, ojo, este es el radio, este es radio y este es cúbito. Es como un cubo, la epífisis distal del radio, por eso tiene una cara superior, dos caras laterales, bueno, una cara lateral y una cara medial, una cara anterior, tiene una cara posterior, que aquí está, y tiene una cara inferior. Es como un cubo, como les digo, como una caja. Luego, ¿qué más hay en la epífisis distal del radio? Tenemos la apófisis estiloides, que vendría a ser, acá se ve mejor, que es como es como si en lugar de que fuera plano, viene como algo caído acá, entonces se le llama apófisis estiloides. Se nota mejor en el cúbito, pero en el radio es un poquito más, no es tan voluminosa como la del radio, pero se llama apófisis estiloides del radio. Tienen que especificar cuando les tomen su examen práctico, porque como les digo, el cúbito también tiene una apófisis estiloides. ¿Listo? En la cara inferior de la diáfisis, perdón, de la epífisis distal, hay superficies articulares. Una superficie articular triangular y una cuadrangular. ¿Para quiénes? Para los huesos del carpo, como les digo. El radio se articula con los huesos del carpo. Ahora, pasando al cúbito, ¿qué tenemos? Tenemos la cabeza del cúbito. Sí, la cabeza del cúbito está en la parte distal, en la epífisis distal. Y también tenemos la apófisis estiloide del cúbito que les digo que es como un cachito hacia abajo, como así, hasta esa. Ahora, para la vista posterior se ve mejor la apófisis estiloide del cúbito. Y en el radio, aquí sí tener mucha atención. ¿Listo? Está la cara posterior. Lo más visible de la cara posterior de la epífisis distal es que hay un tubérculo, es una bolita, que se llama tubérculo de Lister o tubérculo dorsal también. ¿Qué es lo que va a pasar en la epífisis distal, en la pista posterior? Van a haber cuatro correderas. ¿Para qué sirven estas correderas? Pues van a pasar tendones de los músculos. ¿Cuáles músculos? Los extensores de la mano. Van a pasar dos en la primera corredera, dos en la segunda, uno en la tercera y dos en la cuarta. Los vamos a ver luego. Pero recuerden que son cuatro. Vamos a contar las correderas desde la hipófisis estiloides hasta la otra parte del radio, hasta la cara medial de la epífisis distal. ¿Listo? Entonces, si contamos desde la apófisis estiloides, en la vista posterior, tenemos que la primera corredera está más pegada a ella, la epífisis, a la apófisis estiloides. Y la cuarta está mucho más pegada al cúbito, está más forma medial. Ahora, vamos a ver las sensaciones musculares. Del radio, como les decía, en la tuberosidad bicipital, en la epífisis proximal, se inserta el tendón del músculo del bíceps braquial. Luego, en el cúbito, en la base del olecranon, se inserta el tendón del músculo del tríceps. Ahora, en la parte más medial en el borde, sí, es el borde medial del cúbito, no, perdón, en el borde lateral del cúbito, tenemos la inserción del músculo pronador redondo primero y luego el músculo flexor común superficial. Ojo, superficial de los dedos, porque hay uno profundo, tienen que acordarse de eso. Y tenemos en la tuberosidad cubital la inserción del músculo braquial anterior. Ahora, en la superficie triangular está la inserción del músculo del supinador corto, que también es un músculo del antebrazo, que es un músculo de un compartimiento que vamos a ver luego que se dividen en tres. Y en la vista posterior, pues acá se insertaría el músculo del tríceps y ya nada más para ver, es lo mismo.
Mm, Ahora, aquí sí hay varias inserciones, tanto en la vista anterior como en la vista posterior, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Vamos a ver primero la vista anterior. En el, en el radio, aquí, radio, cúbito, cúbito, radio. En el radio, en el borde anterior, aquí, se va a insertar el flexor común superficial de los dedos. ¿Listo? En ese borde, justo en el borde se va a insertar ahí. Por eso lo hice con líneas punteadas para que se especifique que esos son los bordes. Luego, en la cara lateral del radio se va a insertar el músculo supinador corto. Esa es su inserción. La anterior era su origen y esa es su inserción. Bueno, no su origen, uno de sus orígenes. Se va a insertar el músculo supinador corto en la cara lateral del radio. ¿Ok? Luego, más abajo, en la cara lateral también, pero mucho más abajo, se inserta el músculo pronador redondo. Lo vemos aquí. Este. Luego, también se va a insertar en el borde anterior del radio el músculo pronador cuadrado. Este músculo es fácil de identificar en la disección. ¿Por qué? Porque literalmente está en casi en la muñeca y es un cuadrado, es como un rectángulo. Es muy profundo que el único músculo que van a ver ahí abajo hasta ese plano es ese. Es imposible confundir. A menos que ya sean los doctores un poquito más meticulosos y pues los pongan con otros músculos, pero es fácil de distinguir. Ahora, en la vista anterior del radio continuamos. En la cara anterior, ya no en la cara lateral, sino en la cara anterior, se va a insertar el músculo flexor largo del pulgar. Ojo, flexor largo, porque también hay uno corto, pero está en la mano. Pero recuerden eso. Y en el cúbito, en la cara tanto medial como anterior, se va a insertar ¿cuál músculo? El músculo flexor común de los dedos. ¿Listo? Este músculo, bueno, el flexor común profundo, perdón. Como les decía, hay uno superficial y uno profundo. ¿Ok? Entonces, no sé si se van dando cuenta que los músculos de la vista anterior del antebrazo son flexores. Por lo tanto, los músculos de la vista posterior van a ser extensores, en su mayoría extensores. Ahora, he dicho esto, vamos a ver al radio. Tenemos que en la cara posterior y en la cara lateral se está insertando el músculo del supinador corto, aquí en la parte más superior. Luego, yéndonos más abajo a la cara posterior, tenemos al músculo corto, extensor corto del pulgar, que está aquí. Ahora, también, qué músculo va a estar aquí? Es un músculo que se extiende del radio al cúbito, que es el músculo abductor largo del pulgar. Va a ser ese trayecto, por eso lo he dibujado así. Es este de aquí. Ahora, pasando al cúbito, el cúbito en su cara posterior va a tener varios músculos. Lo que pasa aquí es que el cúbito va a tener una estructura. Voy a dibujarlo. Digamos que este es el cúbito, aquí está el borde y aquí está el de borde posterior. Y este vendría a ser la cara posterior. Aquí. Va a haber una estructura que, si no me equivoco, se llama cresta interósea. No en todos los libros lo dicen, en algunos sí. Déjenme pensar. Ok. Ujú. Cresta longitudinal, así se llama, cresta longitudinal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en esta cresta longitudinal se va a insertar una membrana. Es una membrana que se llama membrana interósea. ¿A qué se refiere interósea? Pues que está entre los entre los dos huesos. ¿Listo? Por eso se llama interósea. Y van a haber músculos que están insertados detrás de la cresta y hay músculos que están insertados adelante de la cresta. Como por ejemplo, tenemos
al músculo anconio, que está justamente exacto encima de en medio de la cresta, entre la cara, pues, no está como les digo, está en la cresta, sí, ahí nomás está acá, digamos, ¿no? El músculo del anconio. Luego, adelante de la cresta, tenemos al músculo cubital posterior. Ahí tiene otro origen ahí. Luego, detrás de la cresta, es decir, pasando en este lado de aquí, tenemos al extensor largo del pulgar y al extensor propio del índice. Esos dos músculos van a estar detrás de la cresta. Ahora, esta cresta longitudinal, bueno, perdón, esta cresta longitudinal, como les digo, va a ser el lugar de inserción de la membrana interósea, que va a abarcar todo este espacio de aquí, así. No, tampoco tanto, pero de aquí, aquí, así. Si ven una disección de ambos huesos, en su mayoría está cortada la membrana interósea, pero así se ve. ¿Listo? Es una membrana que los va a unir, los va a mantener articulados, ¿ok? Pero no permite el movimiento tampoco. El radio y el cúbito se mueven por sus articulaciones proximales y distales, no por la articulación del medio, ¿ok? Ahora, en la diáfisis, no, perdón, en la epífisis distal, en la vista anterior, solamente en el radio se va a insertar un músculo, que es el músculo del supinador largo, en la cara lateral, como les digo, que es como un cubito en la cara lateral. Luego, pasando ahora sí a las correderas que les decía que les estaba comentando. Ahora sí. En la primera corredera va a pasar, van a pasar músculos del pulgar, ¿listo? Va a pasar el tendón del músculo del abductor largo del pulgar y el tendón del músculo del extensor corto del pulgar. Yo como me acordaba de estos músculos, es que en el primero pasaba el largo y el corto. Ya sabía que eran del pulgar porque pues, me las había memorizado así, pero sabía que pasaba el largo y el corto. El abductor largo y el extensor corto del pulgar. Esa era mi forma de recordar. Luego en la segunda pasan los radiales. ¿Cuál es? El primer radial externo y el segundo radial externo. En la tercera corredera pasa solamente un músculo. Si ya pasó el corto, tiene que pasar el extensor largo. Entonces va a pasar el tendón del músculo del extensor largo del pulgar. Y en la última corredera van a pasar el extensor común de los dedos y el propio del índice. ¿Ok? Esa sería qué tendones pasan por esas correderas. Acuérdense, porque ese les sirve más para identificar en la práctica. ¿Ok? Ahora vamos a ver los planos del antebrazo. Pues tenemos la piel, la parte anterior del antebrazo, sabemos que la piel es muy delgada, es elástica a comparación de la parte posterior, que es más gruesa y no cede tanto al estiramiento. Luego, en el tejido celular subcutáneo tenemos venas superficiales, como les decía, la vena radial superficial o la vena cefálica del antebrazo, la vena cubital superficial o la vena basílica del antebrazo y la vena mediana. Luego tenemos nervios superficiales, que son las continuaciones del músculo cutáneo y del braquial cutáneo interno. ¿Ok? Bueno, cambian de nombre al pasar al antebrazo, así que del músculo cutáneo vendría a ser el cutáneo antebraquial lateral. Y del braquial cutáneo interno, la rama vendría a ser el nervio cutáneo antebraquial medial. Y los nervios superficiales está el nervio radial, pero no en sí ese nervio, sino sus filetes sensitivos, porque sabemos que en su naturaleza, en mayor parte es motor, pero también tiene filetes sensitivos que van a llegar a inervar cierta parte de la piel del antebrazo. Luego tenemos aponeurosis y músculos y esto, lo que son los vasos, tanto sanguíneos y nerviosos. Ahí vemos una extensión del antebrazo, están los músculos. ¿Qué va a pasar con el antebrazo? Se va a dividir en compartimentos, igual que el, em, el brazo, solamente que este se va a dividir en tres compartimentos.
Se divide en un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. Así como lo ven los cortes aquí. Acá falta el lateral porque en algunos libros no lo mencionan, pero en la teoría lo dicen así, así que mejor ahí. Ese sería el anterior, sería el lateral y ese sería el posterior. Y así. Ahora, vamos con la inervación sensitiva del antebrazo y de la mano también un poquito vamos a ver. Como les decía, el cutáneo antebraquial lateral es una rama del músculo cutáneo, ¿listo? Que inerva la parte más lateral, es decir, la parte del radio, la sensibilidad lateral, y el músculo medial, cutáneo antebraquial medial, viene ¿de quién? Del braquial cutáneo interno, en ramas, ¿ok? Que sería este. Esa es una vista posterior. Este es el nervio radial, como lo ven aquí. Este es radial. Como el radial tiene un recorrido más posterior, pues por eso inerva sensitivamente la parte posterior en parte, o sea, en un segmento. Ahora, de la mano, la vamos a ver más adelante igual, pero una vista así. El nervio mediano, que lo vimos que era una de las ramas terminales del plexo braquial, se extiende hasta la mano, igual que el cubital y el radial. Son ramas terminales largas. Y el nervio mediano también tiene filetes tanto nerviosos como motores. Los nerviosos, no, perdón, los sensitivos van a inervar 3 dedos y medio de la mano, en la cara anterior. 3 dedos y medio. Es decir, el primer dedo, el segundo dedo el tercer dedo y del cuarto la mitad, es decir, hasta el medio. O sea, perdón, hasta el anular a la parte de la mitad. Y luego, la otra mitad del anular y el meñique son inervados sensitivamente por el cubital, ¿ok? O por el nervio ulnar, como le quieran decir. Una vista posterior, aquí ya involucra el nervio radial, como le digo, por su trayectoria posterior. Dos nervios, bueno, perdón, dos dedos y medio va a ser inervados por el nervio radial y dos dedos y medio por el nervio cubital. Recuerden, radial del pulgar y cubital del meñique. Ahora vamos a ver los músculos. Como les decía, tienen compartimientos. Tenemos el compartimiento anterior, que vendría a ser este de acá, todos esos músculos de ahí. Luego tenemos el compartimiento lateral, que son esos de ahí. Y luego tenemos el compartimiento posterior, que son estos de aquí. Ahora, les voy a hacer una pregunta que en la primera clase les había puesto en la epífisis distal del húmero algunos músculos. Esos los vamos a ver hoy día. No les voy a preguntar cuáles son esos músculos porque son un montón. Bueno, son casi 12, pero digamos, por mm, inteligencia espacial, como para que ustedes se ubiquen en la imagen, hay dos tipos de músculos en una vista anterior, en el compartimiento lateral y anterior, que son los músculos epicondilios y epitrocleares. Los del compartimiento anterior serían músculos epicondilios o epitrocleares. ¿Ustedes qué piensan? ¿Trocleares? Exacto, son epitrocleares. Los cuales acá vemos el pronado redondo, los palmares, el cubital anterior, etcétera. Ahí están, esos músculos. Ahora, los de compartimiento lateral son músculos bueno, perdón, epicondilios o epitrocleares. Lo que falta, son epicondilios. ¿Ok? Está el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo, el supinador corto, etcétera. Y ahora, de la vista posterior, ya no son epicondilios porque son, bueno, solamente uno, que es el extensor común superficial de los dedos. Bueno, no es superficial, solamente hay un extensor.
el extensor común de los dedos, pero de ahí los demás vienen del antebrazo ya de los huesos del cúbito del radio. Los tienen ahí como flashcards acá para que los puedan ver. Ahora, el compartimiento anterior va a tener cuatro planos. No encontré fotos del cuarto, pero son cuatro planos. Si no me equivoco, sí. Falta, aquí faltaría, sí. En el primer plano, pues son los músculos más superficiales, es decir, los que están más vistosos que tenemos tanto al músculo pronador redondo, al palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, ¿ok? Al palmar mayor, si no me equivoco, también le dicen, aquí está, flexor radial del carpo. Y al palmar menor le dicen palmar largo. O sea, si les preguntan por ambas, lo cual dudo porque el doctor Barriga suele poner todas las nomenclaturas que él haya encontrado para que esto nadie se confunda. Así que eso depende de ustedes, cómo quieran aprenderse. Luego, en el segundo plano vamos a tener al flexor común superficial de los dedos que vemos acá, que es el grandazo este que viene así. Todo eso. Ese solo músculo es el que va a estar en el segundo plano. En el tercer plano ya vienen el flexor largo del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. En el cuarto plano entraría el pronador redondo, perdón, el pronador cuadrado, que es este de aquí, que les digo que es mucho más profundo. Necesitas sacar todos los músculos para poder verlo. Ahora sí vamos a ir plano por plano y músculo por músculo. Y eso también les ayuda a estudiar, ¿no? Para que tengan ahí. Ahora, el origen del planador redondo tiene tres orígenes. Tiene un origen en la cresta supratroclear, en la epitróclea y en la apófisis coronoides, como lo vimos en el cúbito. Luego, ¿dónde se inserta? En la cara lateral del radio. También ya lo habíamos visto. Como lo dice su nombre, la función que cumple es de hacer la pronación, es decir, voltear el hermano así. Y luego va a ser flexor de radio, es decir, que lo va a hacer llevar el antebrazo en contra del brazo, hacia el brazo. Inervación de este nervio, no, perdón, de este músculo, el nervio mediano. ¿Ok? Este es el pronador redondo. Este músculo de acá. Está debajo del. Es ese músculo de ahí. No se ve mucho porque está este acá gigante, pero es ese, el pronador redondo. O pronador teres, como le pueden decir. Luego, continuando. Tenemos al músculo del palmar mayor. Este ya es también epitroclear. También, como les digo, se le dice flexor radial del carpo. ¿Y qué va a hacer? Perdón, primero se inserta en el segundo metacarpiano. Es decir, están los carpos, metacarpos y las falanges aquí. De aquí, falanges hacia arriba. Los metacarpos están acá, es decir, contando desde el primero, uno, dos, aquí, en la cara anterior del segundo metacarpiano. Entonces, tratar el músculo palmar mayor o flexor radial del carpo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a flexionar la mano sobre el antebrazo, es decir, va a hacer esto. O sea, solamente así. ¿Y qué más va a hacer? Va a ser abductor de la muñeca, es decir, que va a llevar la muñeca hacia afuera. Eso hacia afuera. La inervación, nervio mediano. El palmar menor o el palmar largo también es un músculo epitroclear donde se va a insertar en la aponeurosis palmar. Es decir, que el tendón de este músculo, que es casi más tendón que músculo porque es bastante delgadito, llega hasta una parte muy superficial de los músculos, que es la aponeurosis. Ahí se llega a insertar. Este músculo es fácil de identificar por el mismo hecho que le digo, que llega a insertarse a aponeurosis. No se llega a insertar a un hueso, sino se llega a insertar a ese tejido que van a ver. ¿Qué es lo que hace este músculo? Igual, flexión de la mano sobre el antebrazo y tensar la fascia de la palma de la mano. Inervación, nervio mediano. Como están viendo, hasta ahora todos los músculos que son del compartimiento anterior son músculos que están inervados por el nervio mediano, excepto este. ¿Cuál es el cubital anterior? Como lo dice su nombre, va a ser inervado por el nervio cubital. También se le llama flexor cubital del carpo.
porque el cubital posterior tiene el extensor cubital del carpo. Como está en la parte anterior, son flexores. Acuérdense, en la vista anterior, todos los músculos que están hacia adelante, que están para el lado del cúbito, son no, pero son flexores. Origen, también la epitróclea y el olecranon. ¿Y dónde se va a insertar? Tiene tres inserciones. Va a ir como saltando. Se va a insertar en el hueso del pisiforme, en el hueso ganchoso, que son huesos del carpo, y en la base del quinto metacarpiano, es decir, acá. Hasta acá llega el cubital anterior. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a flexionar también la mano sobre el antebrazo y es aductor de la muñeca, es decir, que la regresa a su sitio. O sea, la regresa hacia la parte más cercana al tronco. Si yo hago esto y lo regreso, aquí está trabajando el cubital anterior. ¿Ok? La inervación, nervio cubital, como les digo. Ahora, pasando ya a un segundo plano. Ay, perdón, me olvidé de mostrarles. Es palmar mayor, es este de acá. Este es el palmar mayor, llega aquí así. El palmar menor es bien delgadito, como les digo, es este de aquí. Es este de acá. Ahora, el cubital anterior es este, ¿sí? Y ahora, como les digo, el segundo plano solamente es el flexor común de los dedos, superficial, o el superficial, que es este gigante que ven aquí, que viene así. Todo eso es el flexor común superficial de los dedos. ¿Cuál es su origen? Es epitroclear. Se inserta también en la apófisis coronoides y en en el borde anterior del radio. ¿Dónde se va a insertar? Es bastante particular este músculo. ¿Por qué? Porque este se va a insertar en las falanges medias de los últimos cuatro dedos. Es decir, que va a excluir al pulgar, no que se va a insertar en todos estos menos en este. En las falanges medias, es decir, acá. Como vemos en la mano es como un indicador de dónde está cada falange. Porque tenemos pliegues en la mano, tenemos dos pliegues. Entonces, las falanges proximales debajo del primer pliegue. Entre el primer y segundo pliegue están las falanges distales y del segundo pliegue hacia arriba, hacia la punta del dedo, es la falange proximal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este músculo? Llega acá en forma de V, es decir, viene así el tendón viene acá así y se abre así, en la falange proximal. ¿Y por qué llega así? Porque luego viene el flexor común profundo que va a perforar esto así, es decir, que viene acá para abajo y sale así, para llegar a la falange distal. Pero ese es como el esquema de cómo se comporta este músculo en la mano. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues como le dice su nombre, es un flexor. ¿Pero qué va a flexionar? Las falanges medias. Es decir, cuando nosotros hacemos así, acá, bueno, sí, así, el dedo acá así, ¿sí? Estamos usando el flexor común superficial de los dedos. Sí. Inervación, el nervio mediano. Ahora, el flexor común profundo, que es este de aquí, este, ya es un poco más pequeño. ¿Y dónde se va a originar? Este ya no es epitroclear, sino que se va a originar en la cara anterior y medial del cúbito y en la mitad de la membrana interósea que les digo. Aquí hay como un espacio blanco. Es la membrana interósea, que va a llegar hasta las epífisis distales de ambos músculos, de ambos huesos, perdón. Y como les decía, mira, aquí viene el tendón del flexor común profundo. Vienen aquí así, llegan acá así. Y aquí ven que un músculo está siendo perforado por estos tendones. ¿Cuál es? Es el flexor común superficial. Estos tendones de acá son del superficial. Y el que llega hasta el fondo, hasta la última falange, que viene aquí así,
es el profundo. Por eso es que a los tendones del flexor común profundo se le llaman los tendones perforantes y los tendones del flexor común superficial son los tendones perforados. ¿Dónde se inserta este músculo? En las falanges distales de los últimos 4 dedos, es decir, hasta aquí, hasta acá llega el músculo. Acción, flexión de las falanges distales. Flexor va a ser flexión. Inervación, va a tener una inervación doble del nervio mediano y del nervio cubital. ¿Ok? Ahora sí, pasando, bueno, estamos en el tercer plano. Continuando con el tercer plano, tenemos al flexor largo del pulgar, que es este de aquí, y que llega hasta la falange distal del pulgar, originado donde en la mitad de la membrana interósea y en la cara anterior del radio, como lo hemos visto. La acción, pues un flexor va a flexionar, ¿cuál? La falange distal del pulgar. Inervación, el nervio mediano que tiene una rama que se llama nervio interóseo. ¿Ok? Así que acuérdense de eso, de nervio mediano. Finalmente, en el cuarto plano tenemos al músculo del pronador cuadrado que les decía, que es fácil de identificar, literalmente es como un rectángulo. El origen, cara y borde anterior del cúbito, y la inserción, cara y borde anterior del radio. ¿Qué es lo que va a hacer? Es un pronador accesorio, no es un principal pronador como el pronador redondo, pero también va a ser la acción de pronación de la mano y el antebrazo. Inervación, el nervio mediano, su rama del nervio interóseo. Ahora, en el compartimiento lateral, vamos a tener 4 músculos, si no me equivoco, creo. Primero tenemos al supinador largo, o también llamado braquiorradial, que es el más visible de todos. Es este. Origen, este es supracondilio, de la cresta supracondilio lateral. Ese no es epicondilio. Epicondilio son debajo, bueno, desde el supinador corto y hasta el último hueso, hasta el último músculo que veamos del los epicondilios. Luego, la inserción, ¿dónde se va a insertar este? Pues vimos que se insertaba en la epífisis distal del radio, en la cara lateral. Acción de supinador. Es un flexor accesorio del brazo y también, como dice su nombre, supina la mano, es decir, que los deja así, con la palma mirando hacia arriba. Inervación, nervio radial. Ahora tenemos los radiales. Tenemos el primer radial externo, que es el extensor radial largo del carpo. Ojo, que ya se consideran estos 4 músculos ya del compartimiento posterior, pero en su clase lo dividen en 3. Entonces, los del compartimiento lateral también son extensores. El primer radial externo, como les digo, extensor largo del carpo, radial del largo del carpo, su origen es la cresta supracondylar lateral, igual que el anterior. Y su inserción, pues, se va a insertar hasta el metacarpo, donde en la cara posterior, es decir, ya llega hasta aquí, en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Aquí. La acción va a ser extensor y abductor de la muñeca, es decir, que la va a llevar hacia afuera. Inervación, nervio radial. Uy, no estoy mostrando cuáles son los músculos. Ya. El primer radial externo es una vista posterior, porque de una vista anterior no se puede identificar muy bien, porque el supinador largo abarca bastante espacio, entonces no deja que se vea mucho este músculo. Es este. Ahora, el segundo radial externo, que eso también se ve en una vista posterior, que es ese de acá, también se llama extensor radial corto del carpo. El origen, epicóndilo. Inserción, cara posterior del tercer metacarpiano. Se dan cuenta que el primero se inserta en el segundo metacarpiano y el segundo en el tercero. Entonces, ahí. La acción, pues también es extensor y abductor de la muñeca. Como les digo, los del compartimiento lateral también son extensores. Inervación del nervio radial.
Los del compartimiento lateral todos son inervados por el nervio radial. Y finalmente tenemos al supinador corto, que viene acá, sí. Si quitáramos al anconio, que no nos deja ver bien en el supinador corto, podríamos verlo, apreciarlo mejor. Se ve en las disecciones en la universidad, así que lo van a poder identificar. Origen es epicondilio y la cara anterior del cúbito, donde se inserta en la cara lateral del radio. Es un músculo pequeño. Y la acción, pues, supinar. Es un supinador. En los libros lo van a encontrar como el músculo supinador, ¿ok? Inervación, nervio radial también. Ahora, el compartimiento posterior, yo lo conocía como el compartimiento de los extensores de la mano, porque literalmente todos los músculos que están ahí van a ser extensión. La mayoría de sus funciones van a ser extensión. Como les digo, tiene también planos, tiene, si no me equivoco, tres planos. Ahora estamos viendo el primer plano. ¿Cuál tenemos? El que abarca casi la mayoría del espacio, que es el extensor común de los dedos. Aquí solamente hay uno solo, no hay profundo ni superficial, no. Acá solamente es uno. No sé, no es todo esto. Es esto. O cuando lo confundan con este de acá, porque ese es otro. Ese es otro músculo. Ahora, origen, epicondilio. Inserción, van a llegar hasta las falanges distales de los últimos cuatro dedos. Acción, extensión de las falanges. Inervación, nervio radial en el ramo posterior. Porque el nervio radial tiene un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a ser sensitivo y el ramo posterior va a ser motor. Ahora, sigamos con el primer plano. Tenemos al músculo extensor propio del meñique, que como les digo que no les confundí, no confundieran el otro, que es este de acá. Uy, es ese de ahí. Es bien delgadito, así que no lo vayan a confundir. Ese también es epicondilio. ¿Y dónde se inserta? Se inserta en la falange medial y distal del meñique. Tiene dos inserciones. Acción, extensión del meñique. Inervado por el nervio radial, el ramo posterior, es decir, el ramo motor. Ahora, continuando con el segundo plano, bueno, perdón, el primer plano, tenemos al cubital posterior o extensor cubital del carpo. El cubital anterior se llamaba flexor cubital, pero este es el cubital posterior, entonces es extensor. Origen, epicondilio, y también es del borde posterior del cúbito, como lo hemos visto antes de la cresta longitudinal. La inserción está en la base posterior del quinto metacarpiano, también, ¿ok? La acción es un extensor y aductor de la muñeca, es decir, ¿qué hace esto? Igual que el cubital anterior. Inervación, nervio radial. Luego tenemos aquí al anconio. Uy, acá no se puede, perdón. Esto es el cubital posterior. Aquí tenemos al anconio, que es literalmente un músculo triangular. Sí, pero es triangular, forma trapezoide. Este también es epicondilio, la inserción en la cara posterior del cúbito. Y ahora hemos visto detrás de la membrana interósea, bueno, detrás de la cresta longitudinal, detrás de la membrana interósea. La acción es un extensor. El extensor del antebrazo sobre el brazo. También es un extensor accesorio. Al no tener mucho, no abarcar mucho espacio en el antebrazo, no le permite tanto movimiento, pero funciona igual. Inervación, nervio radial. Ahora vamos al segundo plano. Aquí sí hay que tener bastante cuidado, porque son varios músculos, que la mayoría van al pulgar. Tenemos al abductor largo del pulgar. Aquí vemos cómo este está pasando por la primera corredera. Acá está. Está pasando por la primera corredera. Este abductor largo se origina ¿dónde? Habíamos visto que venía como así.
Se origina en la cara posterior del radio y el cúbito. ¿Y dónde se inserta? Se va a insertar en la base del posterior del primer metacarpiano, es decir, aquí lo vemos, en la base posterior del primer metacarpiano. Todo esto es el abductor largo. Como lo dice su nombre, va a ser abducción, es decir, la visión del pulgar hacia afuera y hacia adelante, es decir, que va a ser esto y hacia adelante, esto y hacia adelante. Inervación, nervio radial. Luego, el extensor corto del pulgar es este de aquí, ese más chiquito. Este ya llega hasta las falanges. Y vemos que también pasa por la primera corredera. ¿Ok? Origen, cara posterior del radio. Inserción, base posterior de la falange proximal del pulgar. ¿Qué es lo que va a hacer? Extensión de la falange proximal. Es decir, que si está así, lo va a hacer así. ¿Ok? Inervación, nervio radial. Luego, tenemos el extensor largo del pulgar. Origen, la cara posterior del cúbito. Inserción, la base posterior de la falange distal del pulgar. Hay que ver el recorrido. Es este aquí. Ese. Entonces se inserta aquí, cara posterior del cúbito, y llega hasta la base posterior de la falange distal del pulgar. La acción, extensor de la falange distal, y la inervación del nervio radial. Ahora, el extensor propio del índice es más chiquito. Ya estamos bajando. Es este. Origen, la cara posterior del cúbito, donde se va a insertar. Se va a insertar en los tendones del músculo extensor común de los dedos. Por eso es que cuando nosotros tratamos de extender los dedos o de querer flexionar o extender dedos por separado, algunos no podemos y se mueven los otros dedos. Sabemos, hacemos así o así, se mueven los demás dedos porque es por lo mismo que los extensores, los flexores son comunes, los tendones son comunes, todos los dedos, todos los demás dedos van a participar de cierta forma en el movimiento que hagan. Pero lo curioso es que el índice y el pulgar tienen extensores propios, igual que el meñique. Acción, extensor del índice. Inervación, nervio radial. Está fácil, la cosa es que solamente son muchos músculos. Ahora sí, aquí me falta terminar. Así que le vamos a dibujar el momento. Mm, llega eso. Vamos a ver la arteria radial y la arteria cubital. ¿Listo? La arteria radial, desde que termina la fosa cubital, em, la arteria braquial se divide en radial y cubital. La radial es más externa y la cubital es más medial. La arteria radial tiene 3, 5, 8 ramas. Tiene 6 colaterales y 2 terminales. Las colaterales, empezando con la arteria recurrente radial anterior, que la vimos en la clase pasada, que esa nos usaba con una arteria del brazo y hacía un circuito, etc. Esa es la arteria. Luego, ¿quién viene? Viene la arteria de ramas musculares, es decir, que va a irrigar a todos los músculos de esa zona del radio. Luego, más abajo, tenemos a la arteria transversa anterior del carpo. Esto es importante porque se van a estomosar con otras arterias y va a formar un arco arterial en la parte del carpo. Es el arco arterial transverso anterior del carpo. Luego tenemos a la arteria radiopalmar.
Eso es importante porque se van a estomosar con otra arteria del nervio, bueno, de la arteria cubital y van a formar el arco anterior, bueno, el arco palmar superficial de la mano. Luego tenemos a la radiodorsal. Y esta cueva va a tener importancia porque va a formar al arco dorsal de la mano, arco arterial dorsal de la mano, es decir, la parte de atrás. En la parte más lateral tenemos la arteria dorsal del pulgar, o, bueno, sí, tiene otro nombre, perdón. Y pues lo que sucede acá es que la arteria dorsal del pulgar se va a ver en una estructura anatómica llamada la tabaquera anatómica, que la vamos a ver más adelante cuando veamos mano, pero esta arteria va a pasar por la tabaquera anatómica, ¿ok? Y las dos colaterales, bueno, perdón, las dos terminales son las interóseas. Está la arteria interósea del segundo, bueno, del primer espacio y la arteria interósea del segundo espacio. La arteria interósea del primer espacio es importante porque esta va a formar también un arco. ¿Cuál arco? El arco palmar profundo. Eso que lo vamos a ver pues cuando veamos mano. Ahora sí, vamos a hacer la de la arteria cubital. Está aquí. Así, listo. Como ya hemos visto, tenía pues las colaterales cubitales, no, las recurrentes cubitales, que se anastomosaban con las colaterales cubitales del húmero. Entonces aquí, vamos a hacer esto. Ujú. Esas recurrentes cubitales van a salir de un tronco, que es el tronco de las recurrentes cubitales. Y pues, dicho y hecho, salen las arterias. Tronco de las recurrentes cubitales. La arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior. Ahora, también va a tener otro tronco, el tronco de las interóseas. Tronco de las interóseas. ¿Por qué es importante? Porque acá también va a salir una arteria. Van a salir dos arterias, tiene dos ramas. Esta es posterior, la arteria interósea posterior y la arteria interósea anterior. ¿Por qué interóseas? Pues porque la anterior va a pasar por delante de la membrana interósea y la posterior la va a penetrar y va a ir por la parte de atrás para no estomosarse con con la otra arteria que vimos en la clase pasada, que forman pues el circuito que habíamos visto del epicondilio. Ahora, tenemos también ramas musculares, al igual que la anterior. Arteria de ramas musculares. ¿Qué falta? Arteria interósea anterior. Arteria de ramas musculares. Acá tenemos a las también tiene una transversa del carpo, como les digo, se van a estomosar con esto y van a formar el arco arterial transverso anterior del carpo. Y la arteria transversa anterior del carpo. Estas se anastomosan y van a formar el arco arterial transverso anterior del carpo. Luego sale una rama que se llama cúbito dorsal. Aquí. Mm, Arteria cúbito dorsal. Esta va a formar, pues se van a estomosar con la radio dorsal, como lo dice su nombre, también es posterior,
Se van a estomosar con esta de aquí y van a formar el arco arterial dorsal de la mano. Ahora, acá hay una cúbito palmar también, una arteria cúbito palmar. Esta ya es anterior, o sea, se ve en la parte anterior, la palma de la mano. Esto va a formar el arco palmar profundo con la interosia del primer espacio, es decir, con esta de aquí. Esta sí viene aquí con esta anastomosa y forman el arco arterial no, profundo de la mano. No, perdón, es el arco palmar, arco arterial palmar profundo. Ujú, palmar profundo. Ahora, ¿con quién se anastomosa la interosia del segundo espacio? Se van a anastomosar, le voy a hacer de otro color porque si no no se va a distinguir. Esta interosis del segundo espacio se va a anastomosar con la rama terminal de la arteria cubital, que es la cúbito terminal. Arteria cúbito terminal. Entonces, esas dos se anastomosan y forman el arco palmar superficial. Arco arterial palmar superficial. Esa es la correlación entre las arterias. ¿Listo? Ahora, continuamos. Ya pasamos, dejamos antebrazo y vamos a pasar a la articulación de la muñeca. Aquí tenemos en la muñeca, pues, los huesos del carpo. Tenemos tres articulaciones en la muñeca. La articulación entre el radio y los huesos del carpo, que es la articulación, radiocarpiana, porque es entre radio y los huesos del carpo. Tenemos la articulación entre los huesos del carpo. Ujú, no me equivoco, es mediocarpiana. A ver, déjeme revisar. Sí, aquí está. No tengo eso. Mm, sí, a ver. Lo tenía apuntado por aquí, no recordaba bien el nombre. Esta. La perforación carpiana o carpocarpiana, si no me equivoco. Esa le voy a corregir porque no recuerdo bien el nombre, pero la amarilla sí es la carpometacarpianas. Ok. La articulación carpometacarpianas. Esa articulación entre la articulación carpometacarpiana es una articulación de tipo de encaje recíproco. Ya habíamos visto en la primera clase los tipos de articulaciones. Entonces, es decir, que esta articulación va a encajar como llave en una cerradura. Es algo así. Entonces, esta es de encaje recíproco. La carpocarpiana o la articulación de los huesos del carpo mejor, es artrodia. ¿Por qué? Porque estos huesos algunos huesos son planos, entonces no hacen más que deslizarse uno sobre otro, no hay un movimiento más allá de ese.
Ojo que todas son en artrosis, es decir, que tienen movimiento. ¿Ok? Mm, y la radiocarpiana es una articulación, si no me equivoco, también de encaje recíproco. ¿Listo? Ahora vamos a identificar los huesos del carpo. Tenemos este de aquí, la E grande, que es el escafoides. ¿Ok? Aquí está el escafoides. ¿Ok? Entonces, del pulgar, escafoides. Y trapecio. ¿Ok? Sí se ve, ¿no? Ya. Del pulgar mirando hacia la muñeca tenemos escafoides y trapecio. Luego, del dedo índice hacia abajo tenemos semilunar y ¿cuál otra más? Trapezoide. Luego, pasando al otro dedo, al dedo medio, también, bueno, más que nada tenemos el hueso grande. ¿Por qué grande? Pues por su tamaño es voluminoso. Y ya para el dedo anular tenemos al hueso ganchoso y al piramidal. ¿Listo? Y es este. Y finalmente tenemos al hueso pisiforme. Entonces, ahí tenemos la división de los huesos del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Estos de aquí son una fila proximal. Y los de arriba son una fila distal. Es decir, que si empezamos a nombrar desde aquí, vendría pues, el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Acá no sé si sienten ustedes un poquito ese hueso, de ahí, ese es el pisiforme, si no me equivoco, si no estoy mal, creo. No, perdón. Mm, es el ganchoso, sí. Ese huesito que sienten ustedes acá en la muñeca es el ganchoso. ¿Por qué se llama ganchoso? Pues porque tienen como una estructura que parece gancho. Y por eso le pusieron ese nombre. Ese es el ganchoso. De la fila distal, pues, sentimos aquí ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. Y esa es una vista posterior, nada más para que puedan ubicarse espacialmente. Así. Vamos a pasar con planos de disección de la muñeca. Son poquitos. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, venas superficiales, la vena mediana, la, las que les decía, las venas radial, superficial y cubital, que son posteriores y después van a pasar a ser anteriores, y nervios superficiales, que ya también habíamos visto. A ver, aquí lo más importante en la muñeca es el túnel del carpo. ¿Por qué? Porque una lesión del túnel del carpo podría incluso dejarnos sin sensibilidad y sin poder mover la mano, los dedos de la mano. Entonces, acá tenemos el túnel del carpo son esos. Solamente es esa estructura de aquí. Solo eso. A ver, no se agarró muy bien. Todo esto. Todo eso es el contenido del túnel del carpo. Lo demás son estructuras que están alrededor, pero para que identifiquen. En la muñeca tenemos dos retináculos, es decir, que son tejido conectivo, que lo que va a hacer es ayudar y va a brindar soporte tanto a los músculos flexores y extensores. Entonces tenemos un retináculo flexor que está en la parte anterior y un retináculo extensor que está en la vista posterior. Ahí vemos el retináculo flexor. Identificando estructuras, tenemos que el túnel del carpo está formado por los tendones del músculo del flexor común superficial de los dedos. ¿Y qué más también está en el contenido?
los tendones de los músculos del flexor común profundo de los dedos. Es decir, que ambos comunes, no, perdón, que ambos flexores comunes de los dedos son parte del túnel del carpo. ¿Y qué más? El nervio mediano. Y si no me equivoco también, no, perdón, el tendón del flexor largo del pulgar. Mm, Sí, también el tendón del flexor largo del pulgar es contenido del túnel del carpo. ¿Cuáles no son contenidos? Lo que vemos aquí, esto no es contenido. Si les preguntan contenido del túnel del carpo, solamente los tendones de los flexores comunes, el nervio mediano y el tendón del flexor largo del pulgar. Todo lo que está de rojo. La arteria y nervio cubital no son contenido del túnel del carpo. ¿Ok? Entonces, si hay una lesión en el túnel carpiano, es decir, que el nervio mediano va a ser el afectado. ¿Ok? Ahora sí. Aquí también para que tengan otra vista del túnel del carpo, que hay una imagen que es un método que los ayuda a los médicos a demostrar si es que hay alguna lesión del túnel del carpo, si es que los tendones de los músculos del túnel están llegando correctamente, están funcionando, etcétera. Ahora, vamos a pasar con la mano. Nosotros no vemos bueno, las estructuras anatómicas en sí de los huesos de la mano, pero mm, sabemos que son metacarpos y falanges. Tenemos cuatro metacarpos contando desde el pulgar, el primero, son estos, ahí. Primer metacarpo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y una vista posterior, pues empieza desde aquí así. Luego, tenemos las falanges, que se van a dividir tres falanges. Tenemos falange proximal, una falange media, que en este caso el pulgar no lo tiene, solamente tiene dos falanges, pero los demás de dos sí la tienen, entonces vamos a colocarla que es la falange media. Ahí, eso es. Y la falange distal, que es la más lejana. Falange distal, falange distal, y así. El pulgar sí la tiene. Entonces, estas también son articulaciones, los huesos se van a articular. Tenemos las metacarpofalángicas y las interfalángicas. A ver, vamos a ponerlo de otro color. Esas son las interfalángicas. Mm, interfalángicas. Luego tenemos las metacarpofalángicas, es decir, estas de aquí. Metacarpofalángicas. Estas articulaciones, ¿qué tipo de articulaciones son? Pues las interfalángicas son trocleares, es decir, que nos permiten hacer estos movimientos así, de cerrar la mano. Esos movimientos nos permiten, son trocleares. Sí, trocleares. Y las metacarpofalángicas son condiles, es decir, que solamente nos permiten hacer el movimiento de rotación. ¿Listo? Mm, ya. Es una vista posterior igual para que lo vean, no hay problema. Ahora, vamos con los planos de la mano. Aquí viene lo que le decía de la tabaquera anatómica. Vamos a ver primero la piel. La piel de la mano, pues sabemos que la parte de la palma es un poco más áspera, no es tan lisa como la parte dorsal.
Pero aquí vamos a dividir a a la mano en tres regiones. Tenemos una región hipotenar. Bueno, primero empezamos con la tenar, ¿ok? La región tenar es esta región de aquí, la región del pulgar. Tenemos una región hipotenar, es decir, que está en contra de la tenar, sería la del meñique. ¿Listo? Y una región palmar o una región intrínseca, que es la región que abarca los demás dedos. Es esta. Una vista posterior, pues sería esta la región no, perdón, la región tenar, la región dorsal en este caso ya, porque estamos viendo una vista posterior, y la hipotenar. Ahora, aquí les decía, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una estructura llamada la tabaquera anatómica, formado por los tendones de quién. A ver, no tengo una imagen más vistosa de eso. A ver, déjenme ver. No, bueno, en la mano a algunas personas se le nota bastante que cuando tratan de estirar lo más que pueden, en la parte del pulgar aquí se va a hacer como un huequito. Cuando sienten ese huequito, ese es la tabaquera anatómica. Si tenemos la mano aquí así, lo voy a dibujar para que se entienda un poco. Eso es- Ya. Pues digamos, tenemos la mano así. Aquí se les va a formar como un huequito. Eso se le llama anatómicamente tabaquera anatómica. ¿Y cuáles son perdón, lo- los tendones de los músculos que van a llegar a la tabaquera anatómica? Vamos a regresar para que lo puedan ver en antebrazo. Ujú. Aquí está. Van a ser los tendones del abductor largo del pulgar. Está. El abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. Es decir, de los dos músculos que vienen por la primera corredera. Esos dos músculos van a ser digamos, esa superficie como hueca del tendón. Uy, el tendón del músculo extensor corto del pulgar y el tendón del músculo del abductor largo del pulgar. ¿Y qué arteria pasaba por ahí? Pues una rama de la arteria radial, que era la arteria dorsal del pulgar. ¿Listo? Esa es la referencia anatómica de la tabaquera. Ok, vamos a ponerle aquí nombre tabaquera. Ya. El tejido celular subcutáneo y vamos a tener también un plano de músculos. Solamente es uno, que es el músculo palmar cutáneo, que es este de aquí. Ese es el músculo palmar cutáneo. Bueno, ese no es, perdón, es este. Ven ahí que se está insertando con la poneurosis, es decir, con todo ese tejido conectivo blanco que ven en el medio. Esa es la poneurosis de la mano. Ese músculo es superficial, se está insertando ahí. Entonces, su inserción sería pues el tejido solo subcutáneo y la fascia palmar, la poneurosis palmar. Ahora, como les decía, acá tenemos aponeurosis, que es más que nada de los tendones, de los músculos que hay en la mano, todo eso se juntan y forman, es como una malla súper dura, es bastante dura, bastante difícil de disecar también, que la van a poder sentir cuando ya lleven el curso en práctica. Los planos de disección tenemos el básculo nervioso superficial, que vamos a ver el arco
palmar superficial. Músculo tendinoso, vamos a ver los músculos de la región tenar, hipotenar y los músculos intrínsecos, es decir, que los músculos dorsales y los músculos palmares. Tenemos un plano de básculo nervioso profundo y un plano muscular profundo, que acá vamos a ver los interóseos y los lumbricales. En el plano básculo nervioso superficial, como les decía, tenemos el arco palmar superficial. De la arteria cubital era la arteria cúbito-terminal que se anastomosaba con la arteria radiopalmar. Estas dos arterias, en su parte convexa, es decir, en la parte de aquí así, van a salir 5 ramas. Estas ramas se llaman arterias dígito-palmares y de cada una va a salir 2 ramas. Es decir, que van a terminar saliendo 10 ramas que van a llegar hasta la punta de hasta la punta de los dedos. De estas ramas dígito-palmares, las dos que salen se llaman colaterales dígito-palmares. Esas van a irrigar hasta la última falange. ¿Listo? Superficial. Así como se ve en la imagen. Que vendría a ser, es este arco así. Aquí vienen las arterias y aquí vienen así, como que se abren. Eso. Ahora, les decía que el nervio cubital y el nervio mediano nos van a dividir en una rama sensitiva y una rama motora. Aquí en la parte superficial vamos a ver al nervio cubital en su ramo sensitivo o palmar cutáneo medial. Vamos a dibujar una mano rápido. Esa es una vista palmar, ¿ok? Vamos a hacer que se vea más palmar, quizá pliegues. Mm, ujú. Palmar, ¿ok? Entonces, en una vista palmar, este nervio va a inervar, como les decía, 2 dedos y medio. No, 1 dedo y medio, perdón. Es decir, que el meñique y la mitad del anular. Es una vista palmar. En una vista dorsal, están las uñas, una vista dorsal. Hemos quedado que eran 2 dedos y medio. ¿Listo? Es decir, el meñique, el anular y la mitad del dedo medio. Todo eso inervaba el nervio cubital en su ramo sensitivo, así como lo ven aquí en la imagen. Ahora, el nervio mediano va a ser algo similar, solamente que el nervio mediano va a inervar más dedos de forma sensitiva en la vista palmar. Aquí, así, en la vista palmar. Va a inervar 3 dedos y medio. El pulgar, el índice y el medio hasta la mitad. No, perdón, el anular hasta la mitad. Aquí, aquí, aquí y aquí a la mitad. Y una vista dorsal, ujú, va a inervar, no inerva de forma dorsal. ¿Quién inerva de forma dorsal? El nervio radial. Esto que aquí lo vamos a ver. O sea, la imagen inerva pues solamente las puntas de los dedos, pero en su mayoría en la parte dorsal inerva el nervio radial. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer así, rápido. Una vista dorsal. Inerva también 2 dedos y medio. Es decir,
el pulgar, el índice y la mitad del dedo medio, que en la imagen se ve también. Ahí está. Ahora vamos a ver los músculos tendinosos. Bueno, el plano músculo tendinoso, la división. Tenemos la región tenar, es decir, la parte del pulgar. Tenemos al abductor corto del pulgar, que vendría a ser ese que está aquí con el puntito azul. Ese es chiquitito, pero es el más superficial. Acá también hay planos, estamos en primer plano. Origen, escafoides, trapecio y el retináculo flexor, que les digo que es superficial. Luego, ¿en dónde se inserta? Se inserta en la falange proximal del pulgar. ¿Qué es lo que va a hacer? Como lo dice su nombre, es un abductor. ¿Y quién lo va a inervar? El nervio mediano. Acuérdense de qué músculos de la mano inerva el nervio mediano y qué músculos inerva el nervio cubital, porque son preguntas de examen también. El flexor corto del pulgar, este músculo tiene dos fascículos, un fascículo profundo y un fascículo superficial. El superficial está en el primer plano y el profundo está en el segundo. Sí, está en el segundo. Ujú. Entonces, el fascículo superficial, bueno, ¿por qué es importante saber que tienen dos fascículos? Porque cada uno va a ser inervado por un músculo, bueno, por nervios diferentes. Entonces, hay que saber cuáles son. El fascículo superficial se origina en el trapecio y el retináculo flexor. Inserción, donde se va a insertar en el primer metacarpiano. Acción, flexor de la falange proximal del pulgar. Es decir, que nos va a hacer flexionar el pulgar. Inervación, nervio mediano, de nuevo. Ahora, el músculo oponente del pulgar es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer lo que es la pinza. Es decir, que nos permite oponer el dedo pulgar a todos los demás dedos. Es decir, podemos hacer todos estos movimientos así. ¿Dónde se origina? En el trapecio y el retináculo flexor también. Inserción en el primer metacarpiano y la acción es rotación medial del pulgar, es decir, que es esto literalmente. Inervación, nervio mediano. Hay que hacer una lista así. Ahora, ya estamos en el segundo plano, ojo. Ahora venimos con el flexor corto del pulgar. De nuevo, pero ¿con cuál? Con el fascículo profundo. Este fascículo va a ser inervado por el nervio cubital. Acuérdense, este es el nervio cubital. El profundo, cubital. El superficial, mediano. El origen, trapezoide y grande. O sea, se origina ahí, en esos huesos. ¿Dónde se inserta? También llega el primer metacarpiano. Acción, flexor de la falange proximal del pulgar. Casi todos tienen la misma función. Ahora, en un tercer plano, mucho más profundo, tenemos un músculo llamado aductor del pulgar. Este tiene dos fascículos, uno transverso y uno oblicuo. El fascículo transverso se origina en el trapezoide y en el grande. Y el fascículo oblicuo se origina en la cabeza del segundo y el tercer metacarpiano. Estos dos, ¿dónde van a llegar? A la falange proximal del pulgar. Acción, como le dice su nombre, aducir el pulgar. Inervación, este también es inervado por el nervio cubital. Entonces ya tenemos dos músculos que son inervados por el nervio cubital, que son de la región tenar. ¿Ok? Solamente tres de los cinco, no tres. Son cuatro músculos, solamente que uno se divide en dos fascículos. Entonces, el, el abductor del corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar son inervados por el nervio mediano. Y el aductor del pulgar y el fascículo profundo del flexor corto del pulgar son inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Ahora vamos a la región hipotenar, a la región del meñique. Tenemos al abductor o aductor del meñique. Lo que pasa es que ese músculo cumple tanto la función de abducción como la de aducción. ¿Dónde se va a originar? En el pisiforme. Se inserta en la falange proximal del meñique y la acción va a ser abducir y aducir el meñique. Inervación, nervio cubital. A partir de ahorita, todos los músculos son inervados por el nervio cubital.
Bueno, hasta todos los músculos de región hipotenar. El músculo flexor corto del meñique también está en el primer plano, se origina donde en el ganchoso y en el retináculo flexor, donde llega a insertarse en la falange proximal del meñique y también, como le dice su nombre, es un flexor. Inervación, nervio cubital. Ahora, el meñique también tiene un oponente, ¿ok? Este oponente se origina en el ganchoso y el retináculo flexor, donde se inserta en el quinto metacarpio. Aquí ya no es en la falange, sino en el metacarpo. ¿Qué es lo que hace? Rotación lateral del meñique. Inervación, nervio cubital. De forma sensitiva, el nervio mediano es el que lidera, pero de forma inervación motora en los músculos de la mano es el nervio cubital. ¿Listo? Tenemos los músculos intrínsecos. Aquí están los interóseos, tanto dorsales como palmares, que hay que tener bastante en cuenta la diferencia entre ambos. ¿Por qué? Porque los interóseos palmares, primero que son tres, a diferencia de los dorsales que son cuatro. Los interóseos palmares tienen la diferencia con los otros, con los dorsales, que su origen e inserción es en el mismo hueso, bueno, es en el mismo dedo, se podría decir, no se inserta en otro dedo, a comparación de los dorsales, que sí se insertan entre ellos. ¿Dónde se originan? A los lados de los metacarpos. Vemos acá el primer interóseo palmar se inserta aquí así. El segundo también en el mismo dedo. El tercero en el mismo dedo. ¿Cuál no tiene el dedo medio? Es decir, el tercer metacarpo no tiene un interóseo palmar. Acción, estos aproximan los dedos, se juntan los dedos. Inervación, nervio cubital. Ahora, los interóseos dorsales son cuatro. Aquí ya vemos que es diferente. ¿Por qué? Porque se están insertando en dos huesos a la misma vez. Es decir, que se originan de dos huesos al mismo tiempo. El origen, dos metacarpianos. ¿A dónde llegan? Llegan a la base de la falange proximal del dedo, uno de los dedos correspondientes, ¿no? Si es el primer interóseo dorsal, pues se va a insertar en el segundo, en la segunda, en la falange del segundo dedo, la falange proximal del segundo dedo, y así consecutivamente hasta el último. Ahora, ¿qué es lo que hacen los interóseos dorsales y los palmares? Aproximan los dedos, es decir, los juntan, los interóseos los separan. Los interóseos dorsales, perdón, los separan. Inervación, nervio cubital. Así, ya dejamos el plano muscular em, hasta ahí de la mano. Tenemos el plano básculo nervioso profundo, ¿ok? Aquí está el arco palmar profundo, el arco arterial palmar profundo, que es este de aquí. O sea, de su convexidad van a salir igual cinco ramas. Estas ya no son las digitales, sino que se llaman interóseas palmares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, pues, van a pasar por los músculos interóseos, los van a irrigar, etcétera. Igual que la anterior, van a tener cada una de las interóseas palmares dos ramas terminales, que son las arterias perforantes. Y aquí lo vemos igual, que llegan así, aquí, igual, el mismo recorrido. Ahora, el nervio cubital, habíamos visto que inerva el ramo profundo o el ramo terminal profundo, que es el motor, va a inervar a todos los músculos de la mano, excepto cuáles: el flexor corto del pulgar, el fascículo superficial, el oponente del pulgar y el abductor corto del pulgar. Esos tres no los inerva el nervio cubital. Todos los demás que hemos visto, los interóseos palmares, dorsales y todos los músculos de la región hipotenar, son inervados por el nervio cubital. Entonces, inerva músculos de región ay, hipotenar
al músculo flexor corto del pulgar. ¿Qué fascículo? Profundo. Fascículo profundo. Ujú. Y a los músculos interóseos. El nervio cubital también va a inervar a dos músculos que son lumbricales, que ya son músculos muy profundos, que los vamos a ver al final, porque pues como les digo, son bastante internos, que esto no se ven así a simple vista. ¿Listo? Que, a ver, no encuentro la imagen. Ahí, aquí está. Entonces, el nervio cubital también va a inervar a los lumbricales, pero ojo, no inerva a todos los lumbricales, sino al tercer y el cuarto lumbrical. Entonces, inerva a bastantes músculos de forma motora. Así que si hay una lesión del nervio cubital, todos esos músculos de la mano, pues ya van a perder su motricidad, es decir, que no van a poder moverse, van a sufrir una parálisis. Ahora, viendo el nervio mediano, en su rama motora, el nervio mediano, ¿a qué músculos inervaba? Inerva a los músculos de la región tenar menos el fascículo profundo, es decir, que el oponente, el flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar en su fascículo superficial y el abductor corto del pulgar, son los tres músculos que son inervados por el nervio mediano. Es decir, que si hay una parálisis del nervio mediano, en su mayoría se va a ver una parálisis de esos músculos. Ahora, como les decía, hay un plano muscular profundo. Tenemos los lumbricales. ¿Cuál es el origen de estos lumbricales? Pues son originados del tendón del flexor común profundo de los dedos, de los tendones. ¿Dónde se insertan? Se insertan en las bases de las falanges proximales del segundo al quinto dedo. Ojo, son solamente, si no me equivoco, son cuatro lumbricales. Pero en una imagen encontré que decían que eran cinco, pero son cuatro nada más, ¿ok? Ahora, acción. ¿Qué es lo que van a hacer los lumbricales? Flexionar la articulación metacarpofalágica, es decir, que van a dejar que la mano se haya así, ¿ok? Inervación, nervio mediano y nervio cubital. El primer y segundo metacarpiano, perdón, metacarpiano digo, lumbricales van a ser nervio mediano y el tercero y cuarto del nervio cubital. Lesiones. Aquí tenemos tres lesiones más conocidas de los nervios que hemos visto hoy día, que son nervio radial, mediano y cubital. La mano en gota, es decir, que si uno sufre una lesión del nervio radial, ¿qué músculos inervaba el nervio radial? Los músculos del compartimiento posterior, que son, ¿qué? Son extensores. Entonces, lo que se va a ver en una persona que tenga una lesión de mano de gota es que no va a poder extender la mano, es decir, que solamente va a poder tener la inflexión. Todos los músculos de la parte de la extensión no van a funcionar. Entonces, mano en gota es una lesión del nervio radial. La mano en garra es una lesión del nervio cubital. Recordemos que el nervio cubital casi que inerva a todos los músculos de la mano. Y por eso cuando hay una lesión de este nervio, se van a paralizar estos músculos. ¿Ok? Y la mano del predicador es una lesión del nervio mediano. Porque, ¿qué músculo, bueno, qué dedos se paralizan? Se paralizan el pulgar, el índice y a veces el medio. Los músculos, no, perdón, los dedos que sí se pueden mover son los anulares y meñique. Por eso
que la imagen se ve como mano de un predicador, que es así, porque estos dos dedos sí los pueden mover, pero estos dos no. Estos tres no, perdón. Y listo. Algo que me olvidé de mencionarles acá, que creo que sí les viene ay, en su pasito. Ya, está en las arterias. Aquí me olvidé, no he visto por el color. La arteria radial va a pasar por un canal. Se llama el canal del pulso radial. Este canal está delimitado por dos tendones. Este es el tendón del músculo supinador largo y este es el tendón del músculo palmar mayor. Entonces, por en medio, ¿qué pasa? Pasa la arteria radial. Por eso de estructura anatómica, cuando les piden el pulso radial, es decir, que el pulso de aquí de la muñeca, ustedes pueden sentir los tendones de esos músculos y van a sentir ahí el pulso de la arteria radial. ¿Ok? Entonces, por ahí pasa. Se llama el canal del pulso radial. Es el canal del pulso radial. El canal del pulso. Luego tenemos otro canal que está en medio, que por ese canal va a pasar el nervio mediano, que es el canal de los palmares. No lo estoy poniendo encima para que no se confundan, pero también es el tendón del palmar mayor y el tendón del palmar menor. Estos dos tendones van a ser un canal, que es el canal del nervio mediano, por ahí va a pasar pues el nervio mediano. Y por último, ahí más al costado, tenemos otro canal, que es el canal de Gullón. Ese canal, ¿qué pasa por aquí? Pasa el nervio cubital y la arteria cubital. Sus límites sería el tendón conjunto del músculo flexor común superficial y el cubital anterior, el tendón del cubital anterior. Entonces eso era lo que me había faltado de decirles, creo que sí les viene en su pasito. Bueno chicos, esta clase ha sido bastante larga. Les voy a pasar ahorita el post-test para que lo hagan. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, sé que ha sido bastante pesado y eso es un montón de información, pero como ya la tienen desde ahorita, pueden ir practicando, estudiando y ya no les va a aparecer tanto cuando empiecen el ciclo. Bien, voy a acabar. Listo.